Bienvenidos a Epicentro. Mi nombre es Camila Castañeda y hoy vamos a hablar sobre los caracoles invasores. Como bien saben, los caracoles africanos se han categorizado como una especie invasora. Primero, por su capacidad de reproducción, pero también transmiten enfermedades y bacterias, tanto al hombre como a los animales. Miremos de dónde provienen. Muchos de estos caracoles se han detectado con diferentes estudios que son portadores de un parásito que se llama Angiostronchilus. Hay varias especies de este parásito y pueden transmitirlo sobre mucosas. Si tienes una herida o sobre una mucosa, ellos con la baba pueden transmitirnos esta enfermedad. Cuando se vaya a manipular, lo ideal es que tuviéramos guantes de látex o de caucho para que no nos vaya a transmitir la enfermedad, si es que la tiene. Por ejemplo, el caracol, cuando hablamos de que es vector de una enfermedad, no es porque él la traiga consigo mismo, sino que es por las partes donde él se reproduce o donde él toma alimento. Entonces, cuando los residuos no están bien dispuestos, pues él va a llegar a esos basureros, a donde se llenan los escombros y se va a alimentar de todo eso. Muchas veces lo que pasa es que con los desechos de los perros, con el popó o de los mismos gatos, a veces salen a pasear y pensamos que no importa recogerlo porque quedó en una manga. Entonces, no importa, pues eso igual está en la manga. Pero ahí puede llegar el caracol y puede empezar a comer de esas heces, y eso genera que él pueda transmitir algún parásito que pueda tener el perro. O, por ejemplo, si come alguna basura de comida o de cualquier escombro. Entonces ahí es donde porque en estas mismas partes donde los desechos están mal puestos también habitan las ratas. Las ratas son vectoras de otras enfermedades. Entonces todo esto se vuelve un círculo de llevar una infección a otro lugar. Entonces cuando decimos que es disponer bien los residuos, es eliminar o reducir esas zonas en las que el caracol podría tener un alimento y que podría hacer que él sea vector de esa enfermedad que hay ahí. Por la alta tasa reproductiva, ellos básicamente comen de todo. Entonces, incluso ya hay estudios donde se han reportado que pueden llegar a comer hasta icopor, que es algo que casi ninguna especie se come. Entonces, ellos pueden comer cualquier desecho y por ende también pueden comer cualquier planta. Entonces, imagínate que llegue un caracol a un cultivo, ese caracol se reprodujo, entonces ya hay 500 caracoles que si están en un cultivo van a comer lo que hay en el cultivo. Entonces se vuelven como unos devoradores muy rápidamente. Entonces el caracol sería como ese niño que quiere comer de todo, pero no tiene una madre que se lo prohíba. Como resultado, carga con enfermedades y bacterias. Por otro lado, ¿sabes que existe un caracol considerado como el más solitario del mundo? Veamos de quién se trata. George, el caracol más solitario del mundo. Este fue un caracol africano, último miembro de la especie Achatinella apex fulva. Nació en un centro de cría en cautividad a principios del 2000. Se encontraba con otros parientes que en poco tiempo todos murieron. De ahí surge su nombre, en honor al solitario George. Fue protegido con el fin de conservar su especie y murió con la edad de 14 años. Durante todos sus años de vida, los investigadores buscaron otro individuo de la misma especie con el que George pudiera aparearse. Sin embargo, debido a la escasez que existía de ejemplares, este esfuerzo fue en vano. A lo largo de su vida, George fue la imagen pública de las dificultades a las que se enfrentan los caracoles terrestres de Hawái. Su muerte pone en relieve tanto la gran diversidad de los caracoles autóctonos como su compleja y desesperada situación. Los caracoles eran muy abundantes en Hawái, según documentos del siglo XIX. Cada día podían recogerse más de 10.000 conchas de caracol y existía un gran número de especies, las cuales se han ido desapareciendo y extinguiendo poco a poco, aunque algunos investigadores han redescubierto muchas especies que fueron consideradas extintas. La disminución de los caracoles puede deberse a las especies invasoras, las cuales los atacan, devoran y conducen a la extinción, como por ejemplo el caracol lobo, el cual fue introducido para alimentarse del caracol africano, pero desarrolló gusto por los caracoles endémicos y ha venido consumiendo especies nativas desde su introducción en 1955.
Así como George, el caracol más solitario del mundo, muchas especies están en peligro de extinción, algunas por la afectación del cambio climático en su hábitat. A continuación, conozcamos cómo es el hábitat de los caracoles africanos y cómo se diferencia de los caracoles nativos. Bueno, el caracol africano, la verdad, en este momento en Colombia, al ser especie invasora y como Colombia se presta como un sitio idóneo porque tenemos muchas temperaturas, tenemos gran gradiente altitudinal, él lo vamos a encontrar básicamente en cualquier parte. Difícilmente en alta montaña o en partes muy frías, pero las zonas que son, calientes, como digamos Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, allá va a ser propicio, es un ambiente propicio. Uno va a Santa Fe de Antioquia y es un calor bochornoso, que uno se siente pegotudo, es la zona ideal para ellos. Y en estos momentos pues el Valle de Aburrá también, como tiene todo ese gradiente de climas, le favorecen un montón. El nativo sí va a ser de alta montaña, entonces lo vamos a encontrar más que todo sobre unos 1600 hacia arriba. Por eso se le llama caracol de los Andes, entonces lo vamos a encontrar en las montañas andinas. Bueno, en sí no es como que los afecte, sino que antes les propicia y les beneficia para tener mayores condiciones. Entonces en estos momentos pues que tenemos una variabilidad climática tan grande y que tenemos unos fuertes periodos de lluvia, pues eso hace que él pueda incrementar su reproducción, porque va a tener esa condición óptima de que va a tener más humedad, va a tener más lluvia, entonces él puede poner tranquilamente sus huevos. Pero cuando tenemos periodos prolongados de sequías, pues va a dificultarse y entonces él genera una pequeña capita y arrancan como en una especie de hibernación. Y ahí se quedan hasta que de nuevo tenemos largos periodos de lluvia y puede volver a eclosionar todo. Ya sabemos dónde podríamos encontrarnos algunos de estos caracoles. Esto es todo por hoy. Cuéntanos cómo te pareció este programa y qué temas te gustaría seguir viendo. Recuerda seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como @tvagro. Hasta la próxima.